¿Ya lo tenemos? Ok. Durante toda esta semana hemos estado viendo diferentes caras del Evangelio. Les comentaba el miércoles que el Evangelio lo tenemos que ver como si fuera un precioso diamante, donde cada una de las caras nos permite ver la grandeza de Dios. Y en esta semana hemos explorado solamente dos caras de ese glorioso Evangelio. Por un lado, o el domingo, exploramos la cara de donde el Señor nos ha mostrado su compasión por los hombres y ha mostrado su fidelidad al cumplir sus pactos, su promesa, reflejado en el pueblo de Israel, al librarlos con la Pascua y ver cómo esa Pascua apuntaba a una Pascua mayor, que era la libertad que Cristo iba a traer a nosotros. Ese Cordero Pascual apuntaba a un Cordero Pascual más grande, que era Cristo, quien nos trajo libertad. El miércoles vimos una segunda cara, vimos una faceta, pero ahora en esta ocasión vimos por un lado la santidad, la justicia y la ira de Dios, la cual el pecado, ¿verdad?, nos hace que resalte estos atributos de Dios. Pero también vimos su amor, su perdón y su gracia demostrado a nuestras vidas. El día de hoy vamos a ver una tercera cara del Evangelio. Y la verdad que el día de hoy vamos a ver es en cierta manera la que hace que todas las demás caras del Evangelio sean una realidad en la vida de los hombres. La verdad bíblica o la verdad del Evangelio que el día de hoy vamos a ver permite que todas las promesas y todas las demás caras del Evangelio tengan una afectación, se hagan una realidad en nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las generaciones que aún no conocemos. La resurrección de Jesús, mi hermano, es el amén de Dios. Es el amén del Padre en relación a la vida perfecta de Cristo Jesús, a su muerte perfecta en la cruz por nosotros. Cuando Dios le levantó de entre los muertos, Dios Padre estaba diciendo amén a todo lo que Él hizo. Por eso Jesús en la cruz dijo, consumado es, todo está completo, no hay más que hacer. Cuando Dios, perdón, lo levanta de entre los muertos, todo aquello que Cristo hizo por nosotros se hizo una realidad. Si Dios no hubiera resucitado a Cristo de entre los muertos, si Dios no hubiera resucitado a Cristo de entre los muertos, nuestra fe y nuestra predicación sería algo vano y falso. Si Dios no resucita a Cristo, nuestra fe es vana. Nuestra predicación es vana y falsa. Y todos nosotros o todos aquellos que proclaman a Cristo Jesús seríamos encontrados como testigos falsos. Porque estaríamos testificando o hablando de algo que en realidad no sucedió, si es que en verdad los muertos no resucitan. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces el estado de miseria, el estado de perdición y la muerte espiritual en la cual los hombres se encuentran sigue siendo exactamente la misma. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, tú y yo el día de hoy estaríamos condenados a una vida eterna en el infierno, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero Dios sí levantó a Cristo de entre los muertos.
Él vive, Él le ha resucitado y Él está el día de hoy sentado a la diestra del Padre. Así como la muerte, dice Corintios, entró por un hombre y esta muerte se esparció a todos los hombres, la resurrección de entre los muertos también entró por un hombre, por Cristo Jesús. Así como desde Adán hasta el día de hoy los hombres mueren, todos los hombres que están en Cristo Jesús, que creen en Él, que se han vuelto de su pecado, todos serán vivificados por Él. Hemos titulado al sermón del día de hoy, La soberanía de Dios y la resurrección de Cristo. Y yo me atrevo a agregarle un título más, a lo mejor un título muy largo. La soberanía de Dios, la resurrección de Cristo y nuestra salvación. El día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje en Hechos, capítulo 2, versículo 22. Vamos a leerlo, por favor. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavaste en una cruz por manos de impíos y le mataste, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y que fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tú seas sobre nosotros. Que nos concedas en tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga más revelación de Jesús, para que nuestras vidas, Señor, ardan más por amor por Él, pasión por ti, deseos de mayor santidad. Señor, permítenos en esta mañana explorar tu palabra, Señor, y mientras vemos tu palabra, Señor, trabaja en nuestros corazones, obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podríamos resumir lo que acabamos de leer? Esta es la idea que el día de hoy queremos presentar en el texto. Toda la obra de redención
efectuada por Cristo Jesús. Desde su comienzo o desde su ministerio terrenal hasta su ascensión a la diestra del Padre, es una obra que estuvo orquestada 100% por la buena, santa y perfecta voluntad de Dios. Y Dios quiere que todos los hombres conozcan a este Jesús. Dios quiere que todos los hombres conozcan a aquel a quien Él resucitó de entre los muertos y a quien Él declaró Señor y Mesías, porque solamente en Él hay salvación. Eso es lo que queremos ver el día de hoy. ¿Cómo es que llegamos nosotros a este pasaje? En Hechos capítulo 2 nosotros encontramos un evento muy conocido por todos nosotros, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. Ese día el Espíritu Santo se había derramado sobre 120 personas que estaban en un aposento alto, que dice la Escritura, estaban orando y estaban siendo obedientes a Dios. Dios les dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, no hagan nada hasta que Él descienda. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, empezaron a hablar lenguas, y los hombres que estaban ahí, que escuchaban a estos hombres hablar en su propia lengua, dice Hechos, ¿verdad? Que había gente de 11 diferentes naciones escuchándolos hablar en sus propias lenguas, pero estos hombres estaban asombrados y maravillados de lo que estaban escuchando. ¿Cómo es que ellos podían escuchar a judíos hablar de las maravillas de Dios? Otras personas ni siquiera sabían lo que estaban pasando, a tal punto que unos se burlaron de ellos. Otros dijeron, estos hombres están borrachos. Cuando se levantaron estos argumentos, entonces nosotros vemos en el versículo 14 cómo el apóstol Pedro toma la iniciativa de traer una explicación de lo que estaba pasando. Pedro como representante de todos, como representante de todos, se para y comienza a dar una explicación y dice lo siguiente en su explicación. El derramamiento del Espíritu Santo que ustedes ven ahora en todos nosotros es el cumplimiento de una profecía de Joel. En Joel estaba profetizado este día que el Espíritu de Dios descendería sobre toda carne y todo hombre profetizaría, todo hombre recibiría al Espíritu Santo. Y cuando él empieza a terminar la explicación de cómo es que los hombres habían recibido el Espíritu Santo, también da la manera o trae como un propósito o algo que aliente al corazón de los que estaban escuchando. En el versículo 21 les dice, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y aquí es donde comienza nuestro pasaje. Los judíos conocían esta profecía. Los judíos a los cuales Pedro, se va a referir en todo el contexto, en todo el texto que vamos a leer, era gente que estaba relacionada con el Antiguo Testamento. Porque comienza en el versículo 22 diciendo, varones israelitas. Cuando Pedro cita a Joel y lo escuchan decir, sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Este Señor que Pedro les menciona es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las promesas, el gran yo soy. Lo que Pedro quería es como que traer a sus mentes captar su atención a lo que él iba a traer. Porque estos hombres judíos esperaban al Mesías. Recordemos que vieron a Jesús y no le reconocieron como tal. Lo crucificaron, lo rechazaron.
Ellos esperaban a un Mesías, ellos esperaban a un libertador, ellos esperaban a aquel profeta del cual Moisés escribió, que Dios le dijo que levantaría un profeta de entre tus hermanos, a él oí. Lo que vemos entonces, Pedro captando su atención, es que en 14 versículos recorre 3 años y medio de la vida de Jesús, el cual tiene toda la intención de que estos hombres pudieran ver cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el mismo Dios que había orquestado la vida de aquel hombre que ellos habían crucificado en la cruz del Calvario. Y Pedro quería que estos hombres entendieran que este Jesús al que ellos habían crucificado es al que Dios había dicho, y todo el que invoque su nombre será salvo. Y Pedro se presenta a él como un testimonio ocular de lo que pasó ahí. ¿Qué vamos a ver? El texto lo he dividido en 4 partes, donde nosotros podemos ver la soberanía de Dios orquestando por completo la vida de Cristo, confirmándolo como su Hijo, a quien todo hombre debe de escuchar, orquestando su sacrificio en la cruz, dado que fue Dios mismo quien lo puso en la cruz por nuestros pecados. Pero veremos también cómo la soberanía de Dios no solamente lo confirmó, lo entregó, sino que lo resucitó de entre los muertos y soberanamente lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y al final veremos cómo es que todo esto tiene una consecuencia para nuestras vidas. Versículo 22. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro quiere explicarles algo. Porque estos hombres tenían una duda. ¿Cómo es que el Espíritu Santo llegó a ustedes? ¿Cómo es que ustedes están hablando en otras lenguas? La explicación de Pedro es una profecía de Joel, y a lo mejor tú y yo nos hubiéramos esperado, ¿verdad?, a que Pedro abundara un poquito más y nos dijera, oye, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Cómo le podemos hacer? Pedro enfoca a todos los oyentes a que vean a una sola persona, a Jesús el Nazareno. Él dirige su argumento a esta gente judía, y me llama la atención, o nos debe de llamar la atención, cómo Pedro comienza y dice, Jesús el Nazareno. ¿Por qué no dijo Jesús el Cristo, o Jesús el Hijo de Dios, o Jesús el Hijo del Hombre, para citar a Daniel? ¿Por qué Pedro comienza y dice, israelitas, escúchenme, Jesús el Nazareno? Pocos días atrás había pasado un suceso que había sido conocido en todo Jerusalén. Un hombre había sido colgado en una cruz del madero y Poncio Pilato mandó poner una placa enorme en su cabeza que decía, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Pedro lo que quiere hacer es, Jesús el Nazareno, ¿se acuerdan de él? El que hace días estaba allí colgado, ¿se acuerdan de él? Yo me imagino que toda la gente debe haber dicho, sí nos acordamos de él, ¿qué tiene que ver él? Él era un hombre que había sido confirmado por Dios como su hijo. Ese hombre que ustedes clavaron en la cruz, Dios dice en el versículo 22, Dios lo confirmó entre vosotros con milagros y prodigios.
Para algunas personas en Israel, mi hermano, Jesús había sido rechazado. Jesús había sido la persona más odiada por muchos judíos, por muchos religiosos, a tal punto que todos aprobaron su crucifixión. Jesús era el hombre aborrecido de Jerusalén. Porque el día que les presentaron a un hombre malvado, perverso, ladrón, asesino, les presentaron a un hombre justo, la gente se identificó. Digo, queremos a Barrabás. A ese hombre no lo queremos. A este hombre no lo queremos. Queremos a Barrabás. Jesús estaba siendo o había sido desechado por los hombres. Pero Pedro está presentando aquí un contraste. Les dice, aquel hombre que ustedes rechazaron, déjenme decirles algo. Dios lo confirmó con milagros, con prodigios y con señales. Aquel hombre aborrecido por ustedes, Dios lo estaba aprobando como su hijo. ¿Cómo es que Dios confirmó a Jesús como su hijo? ¿Por qué Pedro estaba diciendo todas estas cosas? Porque estos hombres, o muchos de los que estaban ahí, probablemente estuvieron el día de Juan el Bautista y escucharon cómo se abrió una nube, se escuchó una voz que decía, Él es mi Hijo amado en quien me he complacido. Vieron en Jesús realizar milagros que nadie más había realizado. Jesús empezó a sanar gente enferma que tenía años de enferma. Jesús empezó a levantar muertos. Jesús empezó a tener autoridad sobre la tormenta. Jesús empezó a caminar sobre el agua. Jesús empezó a echar fuera demonios. Jesús empezó a hacer grandes obras y milagros. Y estos hombres eran testigos. Estos hombres lo habían visto como Jesús estaba haciendo esto. Y Pedro se lo recalca en el versículo 22 cuando les dice, como vosotros mismos lo sabéis. Esta gente no era ignorante de lo que Jesús había hecho, pero no le quisieron reconocer como tal. Pedro fue un testigo ocular. Cuando Pedro, Jacob y Juan fueron invitados por Jesús al monte de la transfiguración, ustedes recordarán que Pedro, sin saber lo que estaba pasando, le dice, Señor, ¿es bueno para nosotros estar aquí? ¿Quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Y cuando él no sabía qué decir, dice que se escuchó una voz del cielo y les dijo, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Marcos nos narra que Pedro no sabía qué había pasado con eso. Pero Jesús le dio una instrucción a Pedro y le dijo, Pedro, no digas nada de esto hasta que yo haya resucitado. No des a conocer esto que acaba de pasar, lo que acabas de escuchar, hasta que yo haya resucitado. Y lo vemos a Pedro siendo fiel a las instrucciones del Señor, porque aquí está Pedro trayendo un testimonio de aquel que él oyó y vio que fue un hombre confirmado por Dios como su Hijo Jesús. Algo que nosotros vemos es que Jesús, mi hermano, nunca hizo nada que no estuviera de acuerdo, que no estuviera en línea con la voluntad del Padre, sino que siempre vivió una vida de obediencia. Por eso es que Pedro reafirma esto. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, Jesús el que estaba clavado en la cruz, en el madero, aquel que le pusieron un título que ustedes rechazaron, este hombre fue confirmado por Dios. Y lo que él hizo, siempre buscó hacerlo en la línea a la voluntad del Padre. Cristo vino y nosotros leemos en los evangelios que él dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió.
Por eso es que Dios lo pudo confirmar. Él vino a cumplir a cabalidad toda la ley. Cuando capta su atención, Pedro apela a sus conciencias y les dice, ustedes lo saben. Ustedes han sido testigos de esto. Ninguno de ustedes me puede decir que no es verdad. Aquí vemos cómo la soberanía de Dios confirmó a Jesús. Y el texto continúa en el versículo 33. A este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impías y le mataron. No solamente Dios, está diciendo Pedro aquí, o nos está diciendo a todos, no solamente Dios confirmó a Jesús como su Hijo, sino fue Dios Padre, fue la soberanía de Dios quien llevó a Jesús a la muerte. ¿Ve cómo lo dice? A este Jesús el Nazareno, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Todo lo que Jesús vivió, mi hermano, no fue una obra de la casualidad. Todo lo que Jesús vivió no es el infortunio de la vida. Todo lo que Jesús vivió fue algo que estuvo orquestado por Dios. Posiblemente para muchos de los que estaban ahí, Jesús era considerado como un maldito porque había sido colgado en un madero. Maldito aquel que es colgado en un madero. Esa era la opinión que tenía la gente acerca de Jesús. Pero Pedro les está trayendo algo totalmente diferente. Y dice, este Jesús, Dios Padre, quien lo confirmó como su Hijo, lo llevó a la cruz. No era lo que ellos estaban pensando. Todo lo ocurrido, que incluía el levantamiento de Jesús en la cruz, había sido establecido previamente por Dios en el plan de redención desde la eternidad pasada. Y aquí es donde a veces nos surgen muchas dudas. ¿Quién mató a Jesús entonces? ¿Herodes? ¿Pilato? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿O Dios? Jesús el Nazareno fue entregado por Dios. Solo Dios es contra quien el hombre ha pecado. Entonces es solo Dios el único que puede establecer una medida para que Él pueda perdonar la ofensa de los hombres. Su santidad demandaba, mi hermano, la muerte del transgresor. Su santidad demandaba que alguien pagara. Y nosotros comenzamos a ver en todo el Antiguo Testamento cómo Dios empezó a establecer rituales de sacrificios sangrientos para que el hombre pudiera recibir el perdón de los pecados, pero no era un perdón total, sino que este perdón lo recibían una vez al año y tenían que hacer sacrificios y sacrificios, porque el hombre por sí mismo nunca iba a poder ganar el favor de Dios. Así que Dios tenía que tener un medio. Él tenía que proveer de un medio para que el hombre pudiera ser perdonado por Dios, su justicia y su santidad fueran reivindicadas a donde Él estaba. Así que Dios decide entregar a su propio Hijo. Isaías 53, versículo 4. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Primera de Pedro nos habla en versículo 20 del capítulo 1, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo.
no solamente fue llevado por Dios, no solamente fue entregado por Dios para que fuera clavado, sino fue Dios mismo quien lo clavó en la cruz del Calvario, porque esa era la voluntad del Padre. Él ya había dejado un ritual en la Pascua, un cordero que tenía que ser muerto para traer libertad al pueblo de Israel. Él había dejado en Levítico un ritual que es el día de la expiación, donde un cordero tenía que ser muerto una vez más para el perdón de los pecados, un cordero que tenía que ser enviado al desierto para la imputación de los pecados del pueblo de Israel, y un cordero que tenía que ser ofrecido en holocausto por completo, como una ofrenda al Señor. Todo eso estaba tipificando algo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Y Pedro les está diciendo aquí, Jesús el Nazareno, al que rechazaron, Dios lo aprobó como su hijo. Y Dios lo entregó en sus manos para que lo clavaran. ¿Era la voluntad de Dios que Cristo muriera? Dice Isaías capítulo 53, versículo 10, pero quiso el Señor quebrantarlo. Quiso el Señor someterlo a padecimiento. Quiso el Señor que su Hijo sin pecado, perfecto, lleno de gloria y majestad, descendiera a la tierra, se humillara, se hiciera siervo, se hiciera hombre y muriera en una cruz para reivindicar su gloria. Fue clavado por Dios. Cristo Jesús, aún estando aquí en la tierra, no era ajeno a esto. Él mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Dios entregando a su Hijo como un cordero sustituto por ti y por mí. Alguien tenía que pagar. La ira de Dios se tenía que derramar sobre alguien. Y ni tú ni yo podíamos haber resistido eso, porque nos hubiera fulminado. Y una vez muertos, nuestro espíritu estaría condenado al infierno por toda una eternidad. Así que Dios puso a su Hijo como ese cordero pascual. Pero el que Dios, le está diciendo Pedro aquí, el que Dios haya entregado a su Hijo, eso no quita la responsabilidad del hombre. Porque dice en el versículo 23, a este entregado por el plan determinado de Dios y el previo conocimiento de Dios, clavaron ustedes en una cruz por manos impías y le mataron. Dios permitió, mi hermano, en su soberanía, el pecado de los hombres. Dios permitió el pecado de estos hombres, de Herodes. Vean conmigo, creo que es en el versículo 27 de Hechos 4. Vayan adelante, por favor. Hechos 4:27 dice lo siguiente. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Dios lo puso, pero el pecado del hombre fue lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Es por eso, mi hermano, que el hombre es responsable delante de Dios por su pecado.
El hombre es responsable delante de Dios. Estos hombres, Herodes, Pilato y todo el pueblo de Israel que estaba ahí, actuaron impulsados por el diablo para crucificar a Jesús. Respondieron simplemente, déjeme agarro la palabra. Respondieron o accionaron o hicieron todo de acuerdo a su condición pecadora, esclavos de sus propias pasiones, de sus propias iniquidades, y tomaron al Hijo de Dios y lo clavaron en una cruz del Calvario. Dios lo puso, Dios lo llevó a la cruz, pero el hombre en su pecaminosidad actuó. Dios estaba soberanamente orquestando entonces así la muerte de su Hijo Jesús. Pero hay algo más que Pedro les quiere traer. Este Jesús, rechazado y muerto en la cruz, confirmado por Dios y entregado por Dios, no se quedó en la tumba. Dios estaba orquestando también su resurrección. Ve cómo lo explica. Voy a leer desde el 23 para tener el contexto. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavaron en una cruz por manos de impías y le mataron. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Dios no solamente lo confirmó y lo entregó, sino que Dios mismo lo estaba resucitando de entre los muertos. Dios no iba a dejar de tener el control en nada de la vida de Jesús. Y había un propósito en su resurrección. Nos lo dice ahí muy claro el versículo 24. ¿Por qué Dios lo resucitó? Para poner fin a la agonía de la muerte. Otras versiones dicen para poner fin a los dolores de parto de la muerte. Los sufrimientos redentores fue algo intenso. Lo que Cristo estaba sufriendo, a lo mejor en nuestras mentes, mi hermano, como que no logramos entender. Cuando tú estás casado o tienes una novia, un novio, y ya estás comprometido, ¿verdad? O estás casado ya. Una separación temporal causa dolor. No sé a quién les ha pasado. Por ejemplo, a mí cuando Kim ha salido de vacaciones, llega un momento, ¿verdad? Donde uno extraña ya, ¿verdad? Extraña uno a los niños, extraña uno a la esposa. Hay una agonía. Ya quiere uno que se termine esto y que llegue la señora y que lleguen los hijos, ¿verdad? O cuando estás peleado con tu esposo o tu esposa, lo que más debes anhelar después del pleito es la reconciliación. Aún mayor que haber ganado una discusión es una reconciliación. ¿Por qué? Porque esa separación genera agonía en tu vida. Cuando Dios resucita a Cristo, pone fin a la agonía de la muerte. En la cruz, Cristo empezó a agonizar, a sufrir. Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Señor, si hemos tenido una relación de amor, de unidad, de gloria, de sometimiento, Padre, ¿por qué me abandonaste? Por el pecado del hombre. Porque todo el pecado de la humanidad empezó a caer sobre él.
Ahora imagínate solamente el abandono del Padre. Ahora Cristo Jesús, un hombre, un Dios 100% hombre, cargando con algo que Él no era. Pecado. ¿Hasta qué grado Dios repulsa o aborrece el pecado que tuvo que dar a su Hijo? Jesús estaba agonizando en eso. La muerte que entró en Adán, que reina hasta el día de hoy en nuestras vidas, Cristo Jesús, cuando fue resucitado, Dios le puso fin. Y ve lo que dice en el mismo versículo 24. Dios le resucitó, pero había una razón del por qué también lo resucitó. Porque no era posible que Él quedara bajo el dominio de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos habla en Romanos que la paga del pecado es muerte. Era imposible que Cristo se quedara en la muerte, porque Él era sin pecado. Era imposible, en Él no había pecado. Por eso es que el Señor lo levanta de entre los muertos. Y cuando Pedro está hablando esto, muy probablemente había estos hombres que no creían en la resurrección, los saduceos, creo que eran los que no creían en la resurrección, ¿sí? Entonces lo que hace Pedro es trae de sus mentes y del Antiguo Testamento un pasaje glorioso. Y Pedro empieza a citarles una profecía del rey David. El rey David era una persona importante para el pueblo de Israel. El rey David era un ícono para ellos. Aquel gran rey que ganó las batallas, que venció a David, que venció a Goliat, ¿verdad? Que entró triunfante, que trajo el arca, que quiso levantar un templo para el Señor, pero no lo hizo él, lo hizo Salomón. Pero Dios dice que era él un hombre conforme a su corazón. Y lo que hace Pedro al decirles, Dios lo ha resucitado y se los voy a demostrar, empieza a citar el Salmo 16, versículos del 8 al 11, donde él dice, porque David dice de él, versículo 25 ahí de nuestro pasaje, veía al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, mi lengua se regocijó, aún hasta mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? ¿O qué es lo que quería Pedro darles a entender? Alguien podría haber dicho, oyes, ese salmo lo escribió David. Y en cierta manera, cuando David escribió el salmo, sí lo estaba escribiendo para él. Es una situación que él estaba viviendo. Es una situación donde él dice, Señor, yo sé que tú eres mi herencia. Versículo 2, creo que del Salmo 16 dice, tú eres mi herencia, Señor, y fuera de ti no hay nada. Señor, y yo sé que si yo muero, tú no me vas a dejar ahí en el Hades, en el Seol, tú me vas a levantar. Y alguien puede haber dicho, Pedro, ese salmo lo escribió David. Pero vean cómo Pedro, bajo el Espíritu Santo, argumenta y dice lo siguiente en el versículo 29. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Señor, ustedes no me pueden decir que David estaba escribiendo esto para él, porque todos ustedes son conscientes de que el cuerpo, ahí está, hasta el día de hoy no se ha levantado.
Muy probablemente alguien le había dicho, entonces, ¿de qué se trata esto, Pedro? ¿Por qué es que David citó esto si no estaba hablando de él? ¿De quién estaba hablando? Versículo 30. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Señores, Pedro lo que estaba hablando es acerca de Jesús el Nazareno, el rechazado por ustedes, el crucificado por ustedes, pero confirmado por Dios, entregado por Dios y resucitado por Dios. Él estaba hablando de que Él resucitaría, de que esa palabra de que no iba a dejar su alma en el Hades era en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. El Salmo enfatiza por completo esta profecía de Cristo Jesús. Y Pedro la reafirma una vez más. Tú no abandonarás mi alma en el Hades. Tú no permitirás que tu santo vea corrupción, perdón. Y a lo mejor todavía alguien de los que estaba ahí puede decir, no. No logro entender, Pedro, cómo es que David estaba haciendo esto. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ve lo que hace en el versículo 34. Trae un contraste entre las palabras de David y el Dios, o las palabras de David contra David mismo. Ve en el versículo 34. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro les está diciendo, David no pudo haber dicho eso de él mismo, porque él nunca ha ascendido a los cielos. ¿Qué estaba apuntando este salmo? En 2 de Samuel, no vamos a ir ahí, capítulo 7, nosotros encontramos una promesa de Dios a David, que él levantaría su trono para siempre, que el trono no sería quitado de la descendencia de David, que tendría por siempre gente reinando. Pero ¿cómo apuntaba esto a Cristo? Cristo era ese rey que reinaría por toda la eternidad. El Salmo estaba apuntando, David estaba apuntando a cómo Cristo Jesús en su resurrección, Él iba a reinar por toda la eternidad. Porque Dios es fiel al cumplimiento de su pacto. Dios iba a restaurar el trono de David y lo iba a hacer en Cristo Jesús por toda la eternidad, porque aún David murió, se levantó Salomón, después de Salomón se levantó Roboam y después de Roboam todos los reyes, hasta llegar a Cristo, un rey que reinaría por toda la eternidad. Y Pedro les dice, a ese Cristo, Él resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por eso comencé el sermón diciendo, mi hermano, que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe es vana. Pero como Cristo resucitó de entre los muertos, es su resurrección la que sustenta toda la fe cristiana. Cuando tú lees Romanos capítulo 10, muchas veces dejamos corto un pasaje que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El texto de Pablo continúa muy claro y dice, y creyeres que Él les resucitó de entre los muertos.
Tú puedes confesar a Jesús como Señor. Tú puedes creer a Jesús como Señor. Pero si no crees en su resurrección, tu fe es una fe débil, muerta y falsa. Y continúa nuestro texto, versículo 33. No solamente la soberanía de Dios lo confirmó, lo entregó a la cruz, lo resucitó, sino Pedro les presenta una obra más de la soberanía de Dios sobre la vida de Jesús. Es Dios lo exaltó y lo proclamó como Rey, como Cristo y como Señor. Ve conmigo, versículo 33. Versículo 32, perdón. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros ahora somos testigos. Ahora Pedro y los 120 que estaban ahí con él, ahora ellos se ponen como testigos de la resurrección de Cristo y dice, así que, exaltado a la diestra de Dios, porque Pedro fue testigo ocular de cuando Cristo fue ascendido a los cielos, y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. La resurrección de Cristo y la exaltación de Cristo, por tanto, son el amén de Dios a toda su obra a toda la obra de Cristo Jesús. Y le está diciendo, lo que ustedes vieron, que es lo que ocasionó toda esta explicación, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro les está diciendo, porque Cristo está exaltado en el cielo, es que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. La resurrección de Cristo permitió entonces que el Espíritu Santo descendiera. Por eso Jesús en los evangelios dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu de Dios no viene sobre ustedes, el Consolador no estará con ustedes. Y Pedro les dice, gracias a la resurrección de Cristo, a la exaltación que Dios hizo de Él, es que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es esto que ahora que ustedes veis. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien abrió el camino al Padre. Fue Cristo quien unió al Padre con hombres pecadores. Al exaltarlo, y no solamente lo exaltó, sino que lo exaltó a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Que ahora Cristo, mi hermano, está gobernando con poder, sentado en los lugares celestiales, como lo enseña Efesios capítulo 1. Él está sentado ahí, y es porque Él está sentado en los lugares celestiales que tú y yo somos objeto entonces de la bendición espiritual, de cada uno de sus favores y de su gracia inmerecida, de su favor, de su perdón y del Espíritu Santo. El que Cristo esté exaltado a la diestra de Dios nos lleva a que tú y yo pensemos, como ahorita nos leían en Filipenses, Él le confirió un nombre para que toda rodilla, toda. Mira, a lo mejor aquí en la tierra tú y yo no nos doblaremos delante del Señor. Aquí en la tierra tú y yo podríamos tomar actitudes irreverentes, arrogantes, soberbios, desinteresados por Dios. Pero va a llegar un día donde todos, hasta el diablo, se va a doblegar delante de Él y va a decir, tú eres el Señor para la gloria de Dios Padre. El que Cristo, mi hermano, haya sido exaltado a la diestra de Dios, a ti y a mí nos debe de traer una paz y una seguridad. ¿Te acuerdas cuando Esteban estaba siendo apedreado? Dice que hincado él, volteó hacia el cielo y abrió sus ojos, y ¿a quién vio? A Cristo Jesús puesto de pie a la diestra de Dios, viéndolo. El que Él esté sentado arriba nos asegura que Él está velando por nuestras vidas.
que Él está velando, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Y a dónde lo exaltó el Señor? Versículo 36. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hechos capítulo 5:31, creo que nos va a traer un poquito más de claridad. ¿Qué quiso decir Pedro cuando dice que Dios lo exaltó como príncipe salvador? Versículo 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y como salvador para dar arrepentimiento a Israel y para dar perdón de pecados. El título que Dios le ha dado trae un beneficio para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le exalta con ese título? Ni nos podríamos arrepentir. ¿Y quién perdonaría nuestros pecados? Los hombres crucificaron a Cristo. Dios lo exaltó como Señor y Cristo, y por medio de Él entonces es que puede haber salvación para los hombres. Si tú revisas el versículo 21 de nuestro pasaje, todo aquel que invocar el nombre del Señor, éste será salvo. Y Pedro al final de su argumento les dice, a Jesús el Nazareno, Dios lo ha exaltado como Señor y Cristo. ¿Qué les está diciendo? En Él hay perdón de pecados. Y hay perdón de pecados porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Con esto termino. La resurrección de Cristo, mi hermano, tiene que ser algo que tú y yo celebremos no solamente hoy, todos los días de nuestra vida. Porque gracias a la resurrección de Cristo, la redención es total y verdadera en nosotros. Hay perdón de pecados, hay libertad de la esclavitud del pecado, somos adoptados como hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios ahora habitando en nosotros, ya no somos extranjeros, extraños ni a los pactos de Dios, sino ahora somos sus hijos. ¿Todo por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. Si Él no resucita, tú y yo seguimos siendo los más miserables de la vida, muertos en delitos y pecados. Gracias a su resurrección es que la justicia, su justicia puede ser imputada en nosotros. Gracias a su resurrección es que el Espíritu Santo habita en ti. Si eres cristiano, si crees en Él, el Espíritu de Dios habita en ti y el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Si en ti no hay ese testimonio, hoy es el día. Hoy es el día en el que tú puedes clamar al Señor y pedirle que sea tu Rey y tu Señor. El que Cristo, mi hermano, haya resucitado nos permite descansar en que nuestras oraciones, cuando son conforme a su voluntad, son escuchadas. El creer en la resurrección de Cristo nos da la seguridad de que Él está intercediendo por ti y por mí delante del Padre. Y a lo mejor lo que más enfatizamos, ¿verdad? Es que gracias a su resurrección es que tenemos la vida eterna. Si tú crees en la resurrección y en Cristo Jesús, hoy te puedo decir con toda confianza, si te mueres hoy, nos vemos allá arriba, sentados allá en las bodas del Cordero, porque la resurrección de Cristo permite que nosotros, el día que muramos, tengamos vida eterna. Amén. ¿Cómo podemos aplicar este sermón? Tengo varias aplicaciones. Cuando David escribió el Salmo, él tenía su fe puesta en el futuro. Señor, tú no dejarás mi alma en el Hades.
Cuando Pedro cita el Salmo, él voltea al pasado y ve la misma cruz y dice, Señor, tú no dejarás nuestra alma en el Hades. Camina tu vida cristiana con fe y esperanza. Si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, cree, espera y confía en que Él hará lo mismo contigo. Solamente camina en fe, camina en su voluntad. Aprende a descansar, mi hermano, en la soberanía de Dios. Si Dios tuvo control de la vida de su propio Hijo, y en la vida de su propio Hijo hubo sufrimiento, pero no hubo gloria sin muerte. No hubo exaltación sin cruz. Si Dios tiene control de la vida de Cristo, o tuvo control de la vida de Cristo aquí en la tierra, ¿qué te dice a ti y a mí que Dios no tiene control de nuestras vidas? Descansa en la soberanía de Dios. Camina en su voluntad. Y ten cuidado de no ser como los israelitas. Gente que lo conoció, pero que no hizo nada con él. Pablo apeló a la conciencia de ellos y le dijo, ustedes lo saben. Ustedes son testigos de eso. No me pueden decir que no. Ten cuidado de ser como los israelitas. Ten cuidado de que tu conciencia te diga, tú lo sabías y no hiciste nada con Cristo. Señor, te damos gracias. Padre, celebramos con gozo tu resurrección. Padre, porque ha sido tu resurrección la que nos ha dado redención total. Ha sido tu resurrección, Señor, por la cual tu justicia ha sido imputada a nosotros, tu perdón ha sido dado a nosotros, Señor. Padre, es gracias a tu resurrección, Señor, que la deuda que teníamos contigo ha sido cancelada y ahora, Señor, nos podemos presentar justos, limpios delante de ti. Gracias por tu resurrección, Señor, porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Gracias por tu resurrección, Padre, en Cristo Jesús, porque ahora la vida eterna que tenemos en Él es una realidad para nosotros. Señor, enséñanos a vivir todos los días proclamando, Señor, tu resurrección, recordando que es por ti, Señor, porque ahora estás sentado a la diestra del Padre, que reinas con poder, que todo esto es una realidad para nosotros. Si tú estás el día de hoy aquí, tú no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que Jesús de Nazaret fue confirmado por Dios como Señor, como Príncipe, como Mesías, como Salvador. Y solo aquellos que creen en Él, que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él, sus pecados les son perdonados y tienen la esperanza de la vida eterna. Si tú dices, Cristian, yo soy como esos judíos, que lo he rechazado por completo, pero hoy entiendo que Él ha tomado mi lugar en la cruz. Yo te invito ahí, tú clama al Señor y dile, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor, y ven a morar a mi corazón. Me arrepiento, Señor, de mis maldades. Dame, Señor, el regalo de la vida eterna.
y ayúdame y concédeme vivir para ti. Señor, y para tus hijos, tu pueblo, ayúdanos, Padre, a descansar en tu soberanía, a caminar con fe y esperanza en este mundo, sabiendo que tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, que vive eternamente y para siempre. Amén y amén.